vamos a dar paso a la primera mesa redonda que la va a moderar, se la va a moderar mi amigo Juan Carlos Payo, al que quiero mucho, le doy 1000 abrazotes, pero Juan Carlos, te toca trabajar un rato, que es el director general de negocio del Grupo Mobilitas de Atrevia. Juan Carlos, la radio es tuya, estás acostumbrado, vienes todas las semanas, o sea que te dejo, tú presentas a tus invitados, les haces subir y yo ya me voy un ratito. Bueno, pues así descanso. Un placer, no es viernes como habitualmente. Bienvenidos a todos a lo que hoy es la Casa de la Radio y la Casa de la Movilidad. Y bueno, esta primera mesa que tenemos hoy tenemos que hablar de regulación y cómo la normativa influye en el negocio de las compañías. Y para hacerlo mejor que yo, pues nada mejor que recurrir a los que más saben. En este caso, David Enche, responsable de comunicación externa y ESG de Ayvens, Daniel Ruiz, jefe de desarrollo de negocio y consultoría de Alphabet, y Omar Sánchez, responsable de consulting de Arval. No sé cuánto tiempo disponemos, voy a poner el cronómetro en marcha para evitar... Sí. Buenos días a los tres y vamos a empezar porque nos la ha puesto votando nuestra amiga Susana Solís con esa pregunta, porque lanzaba la pregunta y el reto al sector: ¿cómo podemos ayudaros a que el renting siga creciendo? Nos lo decía Susana. El renting no necesita mucha ayuda para crecer. Lo único que necesita es que no haya mucho tapón, ni mucho impedimento. El renting es una solución muy conveniente. Conveniente es una palabra que me vais a oír mencionar bastante a lo largo de la mesa. Es muy conveniente, esa es la razón por la que crece, y crece en todos los sectores. Es verdad que crece mucho más en los sectores más pequeños, por decirlo de una forma, en lo que nosotros llamamos retail, en pequeñas empresas, en autónomos y en particulares, pero sigue creciendo en las grandes y sigue creciendo en las medianas. Entonces, no hace falta ayudar mucho al renting. Lo que hace falta es intentar que al renting no se le pongan palos en las ruedas. Daniel, Omar, nos la ha puesto también votando el amigo David. Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Yo creo que el renting es una solución que es excelente y da respuesta a la situación de incertidumbre en general que vivimos. Entonces, básicamente lo que necesitamos son pocas trabas, necesitamos que siga habiendo confianza hacia este producto, pero creo que el entorno, en cierta forma, nos lo está poniendo fácil. Cada vez hay una incertidumbre mayor geopolítica, una incertidumbre económica, incertidumbre regulatoria, y al final el no saber tomar una decisión o el no tener claro qué decisión queremos adoptar lo pone fácil al renting. Yo creo que eso es un poco lo que hemos ido viviendo durante los últimos años y probablemente lo que nos espera en los siguientes. Omar. Pues yo creo que mis compañeros lo han dicho todo ya. Es la incertidumbre que existe actualmente, que es llamada incertidumbre radical, de nuevas regulaciones, Horizonte 2035, y para las empresas sobre todo el renting es como un dinamizador de quitar el miedo también, ¿no? Para esa movilidad. Así que yo creo que es la primera vez que estamos los tres sentados en la misma mesa, es un placer, no lo he dicho antes, así que sí, yo creo que el renting es en el ámbito que me muevo yo, que son ayudar a las empresas desde el ámbito de la consultoría, es que les acompañemos y que seamos acompañadores de toda la legislación que se viene por delante, que no son pocas. Yo le llamo siempre el tsunami regulatorio que viene por delante. Yo haría hemos hablado de vehículos, hemos hablado de empresas, y al final, dentro de este viaje, pues quizá vuestra tarea, función, sea el de ser los GPS que guían a estas empresas, a estos usuarios, dentro de una carretera llena de señales, llena de limitaciones, llena de trazados enrevesados muchas veces, de agujeros, y vosotros sois, digamos, los que manejáis ese GPS que da sentido a las decisiones que toman empresas particulares y autónomos. Entrando ya un poquito en materia de cada una de vuestras empresas, empiezo por David.
hemos oído hoy la palabra flexibilidad. Llevamos meses oyendo flexibilidad, pero asociado a competitividad. Se lo oímos a políticos hasta la saciedad refiriéndose a la industria. ¿Cómo estáis trabajando, David, desde Ayvens este cóctel, unir estos dos conceptos? Déjame primero que apunte un poco una cosa sobre el punto que hemos tomado anteriormente, que engancha un poco con la idea esta generalizada que había antes de que las empresas de renting eran empresas netamente de financiación o que dan financiación a los coches, etcétera, y nunca ha sido así. La financiación siempre ha sido una parte negociada una parte pequeña del negocio. Las empresas de renting son por encima de todo tomadoras de riesgos. Es decir, cuando tú tienes un coche, cuando adquieres un coche a través de renting, todos los riesgos los asume la compañía de renting. Si el coche se estropea, lo asume. Si el coche se queda obsoleto, lo asume. Si la tecnología se queda obsoleta, lo asume. Si el valor residual del vehículo cae, lo asume. Es decir, eso es la parte fundamental. Y eso yo implico implícito un servicio que no es fácil de prestar, que necesita tener un tamaño, una infraestructura, etcétera. Por eso el sector de renting tiene tantas barreras de entrada. Hace falta mucho esfuerzo y mucho dinero para meterse en renting. Y ahora entroncamos con la pregunta que me haces ahora sobre la flexibilidad y la competitividad. Bueno, estos son términos que a los políticos les encantan. La flexibilidad, la competitividad, todo esto lo estamos oyendo constantemente. Es verdad que en nuestro caso es una aplicación muy básica y vamos a hacer una evolución que también tiene mucho que ver con lo que decía antes José Martín, y es un poco repetir su discurso, y hay que ver de dónde venimos y a dónde vamos. Entonces, antiguamente, efectivamente, José Martín, yo ya llevo 20 años en el sector, con lo cual algo me lo sé, ¿no? Antiguamente solo había renting y solo había renting de 4 o 5 años, ya está, no hay más, ¿sí? Y además los usuarios estoy hablando hace ya muchos más años todavía, los usuarios eran claramente la idea que tenía la gente en la cabeza, que es que el coche de renting es el coche del consejero delegado, del director financiero, coche sobre todo de representación, ¿vale? Esto va evolucionando y va evolucionando primero en el uso de los vehículos, con lo cual al final los vehículos se empiezan a usar para trabajar, ¿sí? Entonces empezamos a ver los coches de las flotas de comerciales, flotas de reparto, flotas de técnicos que tienen que arreglar cosas, etc. Eso implica que además, en lugar de ser exclusivamente vehículos turismos o turismos de alta clase o de alta gama, son turismos cada vez más pequeños y empiezan también las furgonetas. Fíjate cómo estamos adoptando ahí parte de flexibilidad en cuanto al producto más básico, que es el coche que está. No te estoy hablando todavía de servicios, ¿eh? Seguimos avanzando. Esto, por supuesto, solo usaban las grandes empresas, pero además lo empiezan a usar las empresas medianas y las empresas pequeñas. ¿Sí? Y dices, caramba, pues esto parece que tiene mucho más salida que pensábamos en un principio. Y entonces de repente llega la primera gran revolución, y la primera gran revolución es la revolución de las pymes. Esto se produce aproximadamente hace 10-15 años, ¿no? Y empieza a haber, y cada vez es más frecuente, que empresas que son pequeñas adquieran los vehículos a través de renting. Entonces ya tenemos que los vehículos están cambiando constantemente, ya tenemos vehículos se llegan a hacer motos, con lo cual ya tenemos vehículos desde 3.500 kilos hasta el coche cargado, coche de reparto, etcétera, y cualquier tipo de empresa. ¿Sí? Y luego, finalmente, y era la siguiente revolución, y en la que estamos ahora mismo involucrados todos, llega el particular, que es el que va a darle, sobre todo, mucho más volumen, más del que tiene, que por cierto, tiene mucho más volumen todavía al renting. Entonces, y ya no estamos hablando exclusivamente de 4 años, sino que estamos hablando que se puede hacer renting flexible, que llamamos nosotros, desde 3 meses hasta 7 años. Entonces, la flexibilidad es absoluta y por eso ya no hablamos de renting, porque no es un producto como antiguamente cerrado, empaquetado, etcétera, sino que está mucho más abierto y permite tener mucha más flexibilidad. Y eso dota de competitividad a las empresas y además permite tener comodidad y conveniencia, que es la palabra que decía antes, para los particulares. Esa es la revolución y la verdad es que la explicas en 2 minutos y es relativamente sencilla, pero lleva detrás mucho esfuerzo por parte de las empresas de renting y una capacidad grande de adaptación al mercado, que es a lo que nos dedicamos nosotros tres, a que nuestras empresas sean capaces de dar soluciones a aquellas demandas que surgen y estar preparados antes de que se produzcan. Eso es la flexibilidad y yo creo que en ese sentido la empresa de renting en particular, el sector y la mía humildemente en particular lo está haciendo creo que bastante bien y de hecho las cifras que ha puesto antes José Martín lo demuestran, ¿no? Daniel, hablábamos de en un entorno cambiante. Estamos viviendo llegada de zona de bajas emisiones en ciudades. Está cambiando el panorama de la movilidad urbana. ¿Cómo desde Alphabet estáis rediseñando modelos de negocio para convertir esto, que se puede ver como una restricción, en una oportunidad? Bueno, yo creo que has hecho mención a uno de los temas que quizás más se haya hablado durante los últimos 4 años, desde que se aprobó una ley en el 2001, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Y bueno, lo cierto es que al final no solamente esa ley, sino toda la regulación que va apareciendo hace que las empresas tengan que ir tomando ciertas decisiones en cuanto a cómo se mueven, qué vehículos y qué tecnología es la que pueden utilizar para seguir prestando esos servicios y que sigan funcionando igual que funcionaban antes, ¿no?
todas estas tienen un patrón y un denominador común, y es que al final hace que las empresas tengan una necesidad y, por lo tanto, pregunten a sus compañeros que estamos aquí cómo pueden afrontarlo, ¿no? Esto es precisamente a lo que me dedico, porque compartimos funciones también en cada una de las empresas, porque la consultoría cada vez está tomando más relevancia. Si pensamos en un renting hace 5 o 10 años con las cifras que veíamos, pues era bastante sencillo. Básicamente, pues escuchábamos al cliente y la solución era un diésel, un gasolina, en función pues, de los kilómetros que realizase, de la cuota, etcétera. Pero eso ha cambiado mucho y a día de hoy eso es uno de la información o de las características o de las necesidades que al final tiene un cliente. Es decir, el cliente tenemos que saber cuántos kilómetros va a hacer, cuánto va a utilizar el coche y por dónde va a circular, porque según por dónde va a circular, pues tendremos que mirar cuál es la normativa estatal, tenemos que mirar cuál es la ordenanza también municipal y también qué es lo que nos va a venir por delante para tomar esa decisión. Por lo tanto, al final, lo que estamos haciendo es que una necesidad de las empresas se convierte en un servicio que actualmente, y gracias a este conocimiento durante los últimos 10 años, principalmente pues podemos ofrecer de las empresas, que es la consultoría. Precisamente por esto, hace 3 años aproximadamente en Alphabet lanzamos Alphabet Consulting, que no es solo una marca comercial, sino que detrás hay un equipo dedicado en cada uno de los mercados que operamos, porque al final no todos los mercados avanzan a la misma velocidad y la normativa, a pesar de que tenemos patrones comunes pues que vienen de la Unión Europea, también hay una parte regulatoria local que es bastante distinta en unas y otras, ¿no? Y comentabas la zona de bajas emisiones, que está muy relacionado con la electrificación, porque normalmente pues, nos encontramos menos problemas para circular por el centro de las ciudades cuanto más sostenible es la solución que estamos utilizando o ese vehículo que estamos utilizando. Y eso es una parte de la consultoría, que es lo que llamamos e-mobility consulting, pero es que también ha aparecido otra normativa que llevamos escuchando bastante tiempo, bastante más reciente, que es la directiva CSRD, que precisamente lo que requiere a las empresas, por ejemplo, es reportar esas emisiones. Por lo tanto, la consultoría poco a poco va incorporando nuevos bloques que pueden dar respuesta a los clientes. Y en este caso, pues hablamos de una consultoría de emisiones de flotas con una herramienta que llamamos Alphabet Carbon Manager, que permite al cliente medir sus emisiones para poder reportarlas correctamente. Respondiendo y en resumen, sí, al final no es que la aprovechemos, es que es una necesidad y al final todos vamos hacia un mundo más sostenible y es nuestro objetivo, dentro de que esto sea viable operativamente y que podamos adaptarnos en la medida de lo posible. Por supuesto, podéis intervenir cualquiera cuando pregunto a alguno de vuestros compañeros, porque son temáticas comunes. Omar, tenéis una herramienta privilegiada que es vuestro observatorio anual, donde pues, recogéis tendencias y opiniones de empresas. José nos ha dado una visión, pero si te pido que vayas más allá y me digas cuál es la situación real de la electrificación de las flotas en nuestro país en este momento, ¿qué me dirías? Y complemento la pregunta con avanzamos como esperabais y la termino con una última pregunta. Hay barreras. ¿Quién pone esas barreras? Pues yo creo que mis compañeros lo han dicho bastante ya, ¿no? Pero voy a hablar de mi libro, que es el Arval Mobility Observatory, que como sabéis lanzamos en mayo y tengo los datos ya, pero no me permiten comunicarlos todavía. Ya avance, que aunque no des números, un avance, tendencias. Bueno, las empresas el año pasado nos decían que quieren electrificar, pero la principal barrera ya no era el precio, es decir, hablamos de un barómetro global donde participamos 16 países e incluso en España la principal barrera para el acceso a la electrificación, hablamos de empresas, ¿de acuerdo? No de particulares, es los puntos de recarga, la red de recarga. ¿Por qué? Porque son flotas operativas que necesitan estar haciendo rutas, no son rutas cautivas muchas veces y la infraestructura es la que es, no nos vamos a negar, ha crecido muchísimo en los últimos 2 años, pero la principal barrera antes del precio, las empresas están dispuestas a invertir más, ese famoso TCO que hablamos todos, ¿de acuerdo? De las empresas, pero barrera para las empresas es esa, el precio. Y este año me temo que voy a hacer un pequeño teaser, pero la cosa no mejora, vamos a decirlo así. Las empresas están un poco expectantes por todas estas normativas que comentaba también Daniel y David, que es una incertidumbre. La Comisión Europea la semana pasada lanzó otra normativa. Bueno, no es una normativa, es un escrito donde se va a estudiar esa normativa que se va a lanzar.
el Horizonte 2030 de las flotas corporativas. Todavía hay que definir lo que es una flota corporativa, ¿de acuerdo? Y como estamos aquí los tres también y hemos dicho que lo estamos haciendo bien, que José Martín ha presentado las cifras, en Arval estamos en el canal de empresas, estamos matriculando 1 de cada 3 vehículos eléctricos, con lo cual no lo estamos haciendo tampoco tan mal. Y de eso estamos orgullosos porque, como decía Daniel, el tener un equipo de consultoría detrás y estar al lado del cliente es vital, lo estamos viendo cada vez más. Yo llevo menos en el sector, llevo solamente 6 años en el sector, y cuando entré como consultor y éramos 2 personas, hoy en día somos 6, solamente en España, con lo cual cada vez se demanda más y los clientes quieren acompañamiento. Y mencionabas también la CSRD. Yo el año pasado me harté a hablar de la CSRD, que hasta la gente se aburría de mí. Y hoy en día es, creo que permitirme el anglicismo, el hot topic de los clientes para reportar emisiones, todo el tema de taxonomía, etcétera. Así que freno, vuelvo a retomar la pregunta, el acceso a la infraestructura eléctrica de recarga y por delante el precio, que es algo bastante interesante. Es clave, al final es clave. David, cuando nace Ayvens, habláis de que el espíritu de la compañía como empresa debe ser, ser una empresa de movilidad eléctrica. ¿Cómo se evoluciona de empresa de renting? Porque al final seguimos hablando de renting a empresa de movilidad. Bueno, decimos movilidad sostenible. Movilidad sostenible. Es que la movilidad sostenible se entiende, o el sinónimo es movilidad eléctrica, Perdón, aunque sí, no es cierto del todo, ¿eh? Hay alternativas, pero bueno, no estamos aquí para hablar de eso ahora. Vale. Sí, en el acta fundacional de Ayvens, que se lanzó en abril del año pasado, si no me equivoco, la empresa, en el nacimiento de la empresa se categorizaba a sí misma o se identificaba a sí misma como empresa de movilidad sostenible. De hecho, uno de los líderes mundiales de movilidad sostenible, tenemos 3,5 millones de coches dando vueltas por el mundo y de ellos más de medio millón son eléctricos puros. O sea que algo de electrificación por ahí tenemos, ¿vale? Esta es otro hot topic. Y es otra palabra que le encanta a los políticos, especialmente en Bruselas, ¿vale? Hablamos de competitividad, flexibilidad y, por supuesto, sostenibilidad. Estamos poniendo deberes a Susana, ¿eh? Bueno, Susana ya los tiene. Si se los tengo que poner nosotros, vamos mal. Ya vamos tarde. Yo seguro que los tiene ya apuntados. Entonces, esto es lo que decía Daniel, ¿no? Todo el mundo habla de algo que no es fácil de aplicar. Y creo que en un momento hubo una especie de wishful thinking donde se creía que todas las empresas iban a adaptar coches eléctricos porque, en fin, es el futuro, es la tendencia. Y los coches eléctricos, como bien sabemos los tres, y como bien sabe gran parte de la gente que nos está escuchando aquí en casa, no es fácil de aplicar. Porque faltan cosas, falta infraestructura, falta tal. Es decir, infraestructura, hay muchos puntos de recarga, pero los puntos de recarga están en los supermercados. Tú no puedes dejar un coche por la noche que cargando en el supermercado. Entre otra cosa, porque al supermercado no le vendría tampoco bien pagar tu factura de la luz, ¿no? Entonces, estas cosas son. Nosotros tenemos algo que se llama Ayvens Electric, que es una metodología para saber si las empresas están preparadas para la electrificación o no. Y eso, en primer lugar, trata de entender cuál es la operación de la compañía. Es decir, qué hace con los coches, qué recorridos hacen, cuándo, si son cautivos o no son cautivos, etcétera. Todo esto lo tenemos nosotros súper estudiado. Lo segundo es entender en qué situación están los conductores. ¿Por qué? Porque los coches normalmente la gente se los lleva a su casa y a lo mejor alguien que vive en un bloque de edificios y no tiene acceso a un punto de recarga no puede recargar el coche, por mucho que... porque no hay en la calle. Si tiene una casa unifamiliar y se ha comprado un cargador es fantástico, si no, no. Y no se puede, y no forcemos lo que no se puede. Y lo tercero es entender cuál es la oferta de coches, cada vez hay más, pero todavía hay que entender cuál es la oferta de coches que hacen la misma función que el coche, no al que tienen que sustituir, sino al que elegirían para sustituir al que tienen actualmente, que es la verdadera competencia. Con lo cual hay que analizar uno por uno todos los coches que hay en el mercado para ver cuál es el que hace esa misma función. Cuarto, hay que entender cuál es el coste. Esto es importantísimo. ¿Y qué balance tienen las empresas entre descarbonización y TCO? Porque las empresas normalmente utilizan los coches para trabajar y los costes operacionales hay que cuidarlos. Si no, entramos en el wishful thinking y nos cogemos una flota eléctrica y entonces de repente descubrimos que la cuota me ha subido un porro cientos % y no me resulta rentable la operación. Y esto ha ocurrido en algunas ocasiones, con lo cual es mejor tomárselo. Fíjate que vamos por 4 puntos y todavía no hemos ni siquiera empezado. Lo siguiente que hay que hacer es entender dónde se van a mantener esos coches. Es que no todo el mundo puede reparar una batería o no todo el mundo puede reparar un alternador. Es que eso no es tan sencillo hoy en día, ¿vale? Lo cuarto, hay que entender qué va a ocurrir con esos coches después. Las empresas de renting somos tomadores de riesgos, pero nosotros tenemos que hacer algo con los coches después, ¿no? Esto es una cosa a tener en cuenta. Entonces, si te fijas,
Hay toda una cadena en la que hay que estar pendiente para ayudar a las empresas a tomar la decisión de electrificar, en qué medida y con qué cadencia o en qué plazo de tiempo. Esa es nuestra misión, eso es lo que nosotros hacemos, y eso lo que consigue no es matricular un montón de coches eléctricos, sino matricular los coches eléctricos que tienen que ser matriculados. No de más ni de menos. Difícil cóctel, pero ahí lo... Sobre todo para los que trabajan día a día en ello. Yo quiero que para mí que hablo me resulta más sencillo, pero que tiene que currar en ello, más complicado, claro. Daniel, hemos visto de la mano de José Martín muchas cifras referidas a evolución, pero ahora quiero que desde tu conocimiento de la parte más de consultoría me hables de cómo ha cambiado el cliente. Su forma de pensar, su forma de entender, o habéis hecho vosotros que cambie el cliente. Bueno, a ver, si miramos y retomo un poco estos años, ¿no? O esta franja del 2015 al 2024, el cliente, y yo creo que ya hemos comentado antes, hace pues esos 9-10 años lo que veía era una solución financiera principalmente, y como eran clientes empresa, pues también veían ese apoyo en el servicio, en la operativa del vehículo, y también obviamente pues un riesgo, aunque no el de hoy día, es decir, un riesgo que derivaba en la compañía porque, bueno, al final no conoces pues los accidentes que puedes tener, no conoces tampoco los mantenimientos que se pueden requerir, etcétera, etcétera, ¿no? La fiabilidad un poco de esta flota. Pero esto a lo largo de los años ha ido cambiando porque el entorno ha ido cambiando, y el cliente obviamente pues ha visto esta necesidad a lo largo de los años. A día de hoy ya no es solo esa parte financiera que hablábamos, ¿no? Podemos básicamente pues, percibir, hay obviamente una incertidumbre económica y también ligada a la parte geopolítica, que nos encontramos en un contexto bastante difícil, ¿no? Por lo tanto, y sobre todo desde pues, el COVID, que parece que no, pero ya hace 4 o 5 años todos tenemos muy presentes que no sabemos lo que podrá ocurrir mañana. Esa incertidumbre económica al final se traslada en una necesidad de flexibilidad, y las empresas pues quieren tener la flota y las necesidades de movilidad que necesitan en cada momento. Eso ha cambiado mucho, ¿no? Yo siempre pienso en los planes estratégicos que se hacían a 5 o 10 años antes, y a día de hoy uno de más de 2 o 3 años ya nos parece pues, algo del otro mundo. Si seguimos pensando, en aquellos años tampoco había muchas tecnologías. Lo decía antes, hablábamos de gasolina y el diésel, y el eléctrico ya existía porque más o menos apareció en los años 2012-2013, pero no era una solución viable por autonomía para la mayor parte de los casos, y menos quizás para las empresas. Eso también ha cambiado, pero a día de hoy sabemos si el eléctrico de hoy va a ser el de mañana, si vamos a tener la misma autonomía que un vehículo dentro de 2 años, o si va a recargar en el mismo tiempo, o incluso si va a aparecer otra tecnología. Entonces, al final hay una incertidumbre tecnológica que lo que hace es que no nos facilita esa toma de decisión. Segundo, y me voy a ir a un tercero, y es la incertidumbre regulatoria. Y es que el cliente, pues a día de hoy tenemos una normativa con la cual podemos trabajar, pero mañana no lo sabemos. De hecho, por ejemplo, yendo atrás a zona de bajas emisiones, hay ciudades que no cobraban para el tema del aparcamiento y que han cambiado ya la normativa, y no hace tanto tiempo, ¿no? Y estamos empezando a ver sanciones porque pensamos que con el vehículo eléctrico pues podemos aparcar, si me lo permitís, donde nos dé la gana, pero eso al final ya está cambiando en ciudades. Estas incertidumbres al final se suman a que, si vemos el precio de adquisición de un vehículo hace 10 años y al de ahora, pues no diría que se ha duplicado, pero el porcentaje es bastante significativo. En renting no ha sido tanto. No ha sido tanto. Aquí tenemos otra ventaja. Y si a esto le sumamos, como decía antes, el conocimiento que tenemos, que como compañías en renting llevamos muchísimos años al final al lado del cliente, viviendo experiencias y obviamente atendiendo nuestros servicios. Y también la nueva revolución, que no es que sea nueva, pero que vemos avances, y está en la parte de la tecnología y digitalización. Es decir, nos hemos centrado muchos años en desarrollar nuevos productos, nuevos servicios, la tecnología nos lo ha permitido, movilidad compartida, etcétera. Incluso tener más información cada día gracias a herramientas como Telematics, pero claro, al final, con tanta información y con tantas plataformas y con tantos accesos, ¿qué es lo que hacemos? ¿No? Y eso es un poco lo que nos viene y que el cliente también empieza a valorar. Para ello, por ejemplo, sin poner y poniendo en contexto, ¿no?
decía, varias plataformas, una para movilidad compartida, otra plataforma para ver telematics, etcétera. Hemos lanzado nuestro 360 Fleet Portal, que es un ecosistema donde el cliente entra, un usuario, una contraseña y puede ver todos los servicios que tiene contratados. Eso es la revolución que viene y que principalmente tiene más sentido para flotas más grandes, que son las que al final generan más datos y nos permiten tomar decisiones. Por lo tanto, el cliente ha cambiado, pero yo creo que es que el entorno ha hecho que el cliente cambie y que las compañías nos adaptemos y que al final veamos un poco qué es lo que va a venir en los próximos años para que sigamos trabajando desde el punto de vista de innovación en los productos y en los servicios que estamos prestando. ¿Los clientes os proponen soluciones, enriquecen más allá de daros datos o generar una demanda? Los clientes nos proponen soluciones y nos traen problemas también que tenemos que resolver. Yo creo que es la doble derivada, pero ambas cosas enriquecen. Es decir, todos aprendemos con experiencia y al final, pues para eso está la consultoría. Quiero decir que la consultoría al final es una herramienta muy útil para un cliente porque utilizamos un conocimiento y una experiencia que tenemos previa. Ahora bien, en el momento en el que aparezcan nuevas tecnologías de propulsión en vehículos, será nuevo para todos. El cliente nos propondrá, nosotros responderemos. A veces es la normativa la que nos exige, como la CSRD que comentábamos antes, y antes de que saliese, porque al final pues hay comunicados, las instituciones hablan de ello, nosotros nos preparamos como empresa para poder dar esa solución. Omar, en el caso de Arval Consulting, ¿qué factores clave analizáis antes de recomendar una estrategia de electrificación? Porque al final te mojas y no puedes fallar. Pues decía Daniel que traen problemas. Yo digo que traen retos, ¿verdad? O sea, más que problemas, retos. Los problemas los trasladamos nosotros a nuestros equipos. Pero como ya lo han dicho todos sobre los clientes, yo voy a poner el caso nuestro. Arval somos 1000 empleados en España, donde hemos ido a 100% nuestra flota eléctrica. Somos unos 160 personas con vehículo propio de compañía y este año vamos a eléctrico y nos hemos encontrado con retos o problemas, vamos a decirlo. Al final tenemos diferentes operatividades dentro de la flota de comerciales, flota directiva, que tiene diferentes usos y al final lo más importante a la hora de poder dar el paso sin problemas, vamos a decirlo así, es tener el dato. Para mí el dato, el tener los telemáticos analizados ha sido vital para saber cuánto tiempo pasa ese coche parado en la oficina, cuánto tiempo pasa parado ese coche en casa del empleado, cuánto tiempo pasa conduciendo por autopista. Y eso te permite hacer un traje a medida para todos y te permite incluso dimensionar la infraestructura de recarga que necesitas en la oficina. Porque al principio era 100 coches en la oficina de Madrid, 100 cargadores. Ojo, igual no te hace falta. ¿Qué días vienen a la oficina? ¿Cuántas horas están? Entonces, nosotros como Arval, haciendo autocrítica, para nosotros ha sido un reto, pero la gente está encantada de haber dado el paso, incluso los comerciales. Hemos pasado la experiencia de uso de un eléctrico, quien no lo haya probado, yo, bueno, los que estamos aquí seguramente conduzcamos todos eléctrico o híbrido enchufable por lo menos, ¿no? Pero a veces es el empleado el reticente y no hay nada mejor que traer lo que se llaman champions o prescriptores, un empleado que te cuente lo bien que le va, si he hecho un viaje, he parado aquí, he tardado tanto en cargar, etcétera, experiencias para poder dar el paso. Y eso trasladarlo al cliente. Pero al cliente también muchas veces nos lo trae a nosotros, ¿de acuerdo? Hay muchos clientes que comentaba David antes de se han ido al eléctrico y se han equivocado, por no decir otra palabra mayor, ¿verdad? Pues a lo mejor hay que medir y saber dónde puedes electrificar y dónde no, para poder que no te suban los costes, el TCO, y que la cuenta de resultados pues se mantenga. Como decía también Daniel, los coches, en algunos casos yo creo que sí se han duplicado de precio y el renting, la cuota, no se ha duplicado en ninguno de los casos. Así que eso es lo que vemos desde Arval. Decía José Martín que el riesgo es que vayamos con modelos demasiado imperativos. David, ¿qué medidas propondrías de corte positivista, porque sé que lo entiendes así, para incentivar demandas de nuevas tecnologías en empresas de una manera más espontánea que forzada? Lo que ha dicho José Martín
es que la normativa no sea demasiado radical, no que no seamos radicales nosotros, ¿no? No. Que la normativa, una una vez más, los políticos. Vale, efectivamente, quiero decir, o sea, las cosas no se pueden imponer como si fuera un tapón al que le puedes dar a atizar con un martillo. Yo creo que las cosas no funcionan así. Y de hecho, los casos de éxito que hay en España de electrificación o en otros países lo son porque hay una conveniencia, una vez más, utilizo la palabra, ¿no? Para adoptar un cierto tipo de movilidad, en este caso eléctrica, para un tipo de función y en un momento determinado. ¿Vale? Entonces, querer forzar las cosas al final es trasladar esa presión al consumidor y el consumidor al final termina pagando. Por lo cual, yo creo que estas cosas hay que hacerlas con bastante cuidado y cuando nos decía la eurodiputada que le mandáramos por favor algún feedback, pues el feedback es, por favor, cuanto menos obligatorio todo, mejor. Las cosas tienen que entrar por convencimiento y por conveniencia. Esta es la función número uno. Lo segundo, seguimos insistiendo. Nosotros entendemos las necesidades. Los clientes yo creo que no nos traerán problemas, nos traerán necesidades. Y nuestra misión está en buscar necesidades, soluciones a esas necesidades antes incluso de que se produzcan. Hay que ir un paso por delante. Eso es la historia. Cuando decía antes empresas que se fueron a la electrificación y que luego se han arrepentido, no me estaba refiriendo a clientes nuestros, probablemente tampoco vuestros. Estaba hablando de empresas que en su momento hicieron mucho bombo y platillo, compraron directamente y se han dado cuenta que no está. Con lo cual, quiero pensar que cualquier empresa de renting tiene el suficiente sentido común como para no recomendar algo que es dañino o que es malo para el cliente. Con lo cual, todo el tema que esté relacionado con la legislación hay que pensar en el consumidor. Esta es para esto y para todo. Esta yo creo que es el gran misterio de la buena gestión pública, ¿no? Y una vez más, no tratar de imponer ni tratar de forzar porque las cosas se pueden romper. Y entonces las consecuencias son lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Alemania. Iba muy bien con la electrificación en cuanto ha parado de hacer determinadas cosas, que era lo que estaba sosteniendo la electrificación se ha desmoronado. Entonces, las cosas llevan su tiempo, llevan su espacio. El ejemplo perfecto es Noruega. Noruega ya no tiene ningún tipo de ayuda al coche eléctrico y sigue teniendo una demanda de por encima del 90% en el coche eléctrico o electrificado, híbrido enchufable, y creo que ese es el modelo que no tenemos que mirar todos. Además, en España principalmente, que hay 3 legislaciones, tenemos la legislación nacional, la autonómica y la local, que hace que al final algunas interpretaciones sean un poco un galimatías, porque incluso son un poco contradictorias entre ellas, con lo cual buen gobierno y pensemos un poco en el consumidor final, que al final es el que paga impuestos. Entonces, Daniel, por todo lo que estamos diciendo y el entorno, sobre todo la incertidumbre tecnológica y la incertidumbre regulatoria, es más necesaria que nunca una buena tarea de consultoría previa por parte de las empresas dirigiéndose a vosotros que nunca, ¿no? Sí, totalmente. Al final está claro que las empresas pues tienen que renovar su flota, llegan los plazos, digamos, o las duraciones del contrato finales y tienen que tomar una decisión. Entonces, aquí se juntan una serie de factores que pueden hacer que la empresa se decline hacia un sentido o un lado de la balanza o hacia el otro. Todas las empresas, y cuando hablamos de grandes empresas, al final tienen objetivos a nivel de sostenibilidad. Objetivos que vienen también de la legislación europea y que al final hace que las empresas pues, se reten a sí mismas para alcanzar cada vez emisiones menores. Y aquí liga un poco con lo que comentaba antes David, que a veces nos apresuramos a tomar decisiones como empresa, ¿no? Y aquí ya en la consultoría nosotros podemos asesorar al cliente en una forma, eso no quiere decir que el cliente al final con la información que le das tome la decisión que considere. Pero lo toma en base, pues como decía, a una estrategia que tiene como compañía, a una también un sentido, como decía, pues de tener más respeto con el medio ambiente, pero que al final esto tiene que tener un compendio entre lo que tiene sentido y lo que resulta a nivel de compañía eficiente u operativo, ¿no? Porque la compañía tiene que seguir funcionando y si no lo hace o no lo es, pues al final la compañía se acaba y ese es el último de los objetivos. Por lo tanto, esto está pues dentro de esta parte. Y la consultoría, volviendo a la pregunta, pues cada vez es más importante porque cada vez hay pues una complejidad mayor en el entorno regulatorio, cada vez tenemos, como ya decía antes, una incertidumbre mayor en cuanto al tipo de tecnología, pero a ver, yo creo que estamos en un sector y tenemos un producto que si lo pensamos bien,
pues es bastante bueno para gestionar esta incertidumbre. Quiero decir, al final las empresas no están tomando una decisión a 20 años. Nosotros como compañías, cuando invertimos en los desarrollos que hacemos, sí lo hacemos a más largo plazo, pero al final una empresa tiene una solución, un producto de renting, que según los datos de la ER, pues el promedio creo que son 47 meses aproximadamente, hablamos de 45, 50 meses de contrato, y por lo tanto la decisión que adoptemos pues es durante un tiempo, y el riesgo luego nos viene a nosotros como compañía. Y ahí es donde, con la consultoría al final, y entendiendo siempre las necesidades de la empresa y el entorno en el que trabaja la empresa, pues le podemos dar esa mejor solución. Omar, de las normativas recientes que hayan supuesto un mayor reto de adaptación para Arval, ¿cuál me señalarías, cuál significarías como ejemplo de transformar una exigencia en oportunidad para mejorar vuestra propuesta de valor? En retos muchísimos, no solamente los términos de movilidad, pero si me tengo que caer en alguno, no me miro al 2030, 2035 como he comentado antes, me quedo con la Ley de Movilidad Sostenible, que no estamos olvidando de ella, que lleva como 2 años parada, ha superado una enmienda a la totalidad y parece ser, según el Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, que se va a aprobar en el segundo semestre del año. Y algo que a mí me preocupa, porque recientemente en el Arval Mobility Observatory lanzamos una pequeña encuesta que le llamamos Radiografía de la Movilidad Sostenible en España. Nos decía, tengo aquí los datos, el 82% de los ciudadanos considera clave la movilidad sostenible, pero solo el 18% considera que su empresa la fomenta. Y esto es un poco los deberes para las empresas, incluso para empresas como las nuestras. Bueno, igual las nuestras no, que son empresas de movilidad sostenible, pero trasladárselo a los clientes. Y a mí lo que más me preocupó es que solamente el 14,6% de los encuestados conocía lo que era la ley, o sea, o había escuchado hablar de lo que era la ley. Y hablamos mucho de clientes y empresa, pero ¿quién es verdaderamente el cliente? Me paga una empresa, pero el conductor de mi coche también es un cliente, entonces es el que va a hacer uso de esa ley. Entonces, el reto de trasladar esta ley de movilidad sostenible, que va a ser para todas las empresas en apenas 2 años, que uno de los mayores retos para la empresa va a ser poner en marcha un plan de movilidad sostenible que fomente la movilidad activa, eléctrica, compartida, etcétera, enlazado a la CSRD que comentaba Daniel, que esto es las emisiones y cada vez reducirlas más y reportarlas con una mayor, vamos a decir, detalle. Pues este es el reto que nos encontramos, o con el que me quedo yo desde consultoría ahora mismo de la Ley de Movilidad Sostenible, porque desde el departamento de consultoría que yo dirijo es lo que yo preveo que voy a recibir más de las empresas, porque tenemos grandes empresas con más de 500 empleados, cualquiera. O sea, nosotros tenemos una sede aquí cerquita del grupo BNP Paribas, donde son muchísimo más de 500, con lo cual ya van a tener que implantarlo. Y miro por aquí a alguien que está sentado por ahí. Así que ese es con el que me quedo yo. Tenemos, creo, nuestros últimos 5 minutos. Os quería preguntar una cosa. La inteligencia artificial, ¿cómo os está ayudando interna y un poco también externamente cara a clientes en este nuevo mundo, situación de rapidez, de incertidumbre? ¿Es una herramienta útil? ¿La estáis aplicando? ¿Debería formar parte de procesos futuros? Cualquiera de los... Si me permites, puedo empezar. Yo voy a poner un ejemplo muy sencillo. Y antes decía que cada vez tenemos más datos gracias a herramientas de telemática, gracias a todos los datos que somos capaces de almacenar que antes no. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos integrado la inteligencia artificial para el cliente. Es decir, el cliente hasta la fecha podía decir, oye, quiero un informe con las terminaciones que tengo o con X datos de mis vehículos. Bueno, eso lo tenía y lo teníamos, ¿no? Porque al final almacenamos esos datos. El tema es que esto se ha transformado en, me gustaría saber, y lo puedes escribir tal cual, a modo de resumen, durante los próximos 3 meses, qué es lo que termina, ¿no? Y esto se llama Alphabet Assistant y es la integración de inteligencia artificial en la base de datos que tenemos, y es una forma, yo creo, como decía antes, esto es lo que está y lo que viene. Es decir, es facilitar la vida al cliente pudiendo dar al final un dato integrado
y dando una respuesta a lo que el cliente necesita en cada momento, no un montón de información que el cliente se pierda en saber dónde está el origen. Por lo tanto, por supuesto que esto va a cambiar las reglas de juego, no tanto a nivel de productos, etcétera, sino a nivel de servicio y a nivel de cómo gestionamos tanto nosotros, nuestra compañía, con los datos y nuestros clientes con sus datos también. Es lo que echaba en falta. Ha salido movilidad, ha salido competitividad, ha salido flexibilidad. Digo, pues falta en algún momento saldrá la inteligencia artificial. Bien, ha salido finalmente. A ver, la inteligencia artificial, que tiene una evolución bastante interesante. ¿Os acordáis que hablábamos hace tiempo de Machine Learning? Ya está superado. Luego Deep Learning ya está superado. Y estamos en la generativa. Y la inteligencia artificial generativa, no sé a qué trate los datos, que eso lleva ya tiempo funcionando, hace ya bastante tiempo que estamos con eso. La inteligencia artificial generativa ayuda a solucionar problemas. Ahí es donde está el futuro. Ayuda a crear nuevos escenarios y ayuda a buscar nuevas soluciones. Porque interpreta muy bien no solo los datos, sino todo el entorno que está alrededor de los datos. Esto es lo que se va a usar en el futuro. Yo no creo que ahora mismo ninguna empresa de renting esté en condiciones de usar esa inteligencia, pero que se va a usar, te lo puedo garantizar, pero no solo las empresas de renting. Las empresas de renting, las de automoción, las empresas, todo el mundo va a utilizar la inteligencia artificial, pero es esa capacidad de generar ahora la que verdaderamente la va a hacer útil. Omar, en Arval. Pues poco más puedo decir. En Arval pertenecemos al grupo BNP Paribas y como gran banco que es, estamos invirtiendo muchísimo tanto en equipos como herramientas propias para ello. Y como comentaba David también, yo creo que lo terminaremos utilizando, pero la inteligencia artificial ha pasado por diferentes fases, ¿no? El machine learning, o sea, calcular una ruta en un navegador no deja de ser inteligencia artificial también, con lo cual la gente está reticente, me va a quitar el trabajo. Yo creo que no. Yo creo que te ayudará a hacer un trabajo. Te quitará el trabajo el que sepa utilizar esa inteligencia artificial, seguramente. ¿De acuerdo? Entonces, dentro del renting, ¿cómo lo aplicamos? Pues datos, lo primero son los datos y que esos datos se conviertan en aprender, que es el machine learning, y iremos viéndolo, pero yo creo que queda camino por delante, pero va a una velocidad tan vertiginosa que no da tiempo a aprender o aplicarlo al día a día. Pero sin duda, si nos sentamos aquí dentro de un par de años, nuestro discurso será completamente diferente y ya habremos aplicado o sea, habremos sacado al mercado soluciones basadas en esa inteligencia artificial. Ya veremos si dentro de 2 años nos sentamos nosotros o la inteligencia artificial, que también es posible. Espero que sea Verás cómo nos sentamos. física la reunión. Terminamos con una muy rápida. Os doy la opción de un resumen o un titular de presente y futuro desde vuestro conocimiento y el de vuestras empresas para el sector, o qué os gustaría que os hubiese preguntado y no lo he hecho. Esta pregunta yo creo que es más para los Oscars que para nosotros. No, yo creo el resumen es esto, son los 4 términos que han salido recurrentemente. Flexibilidad y competitividad, claramente, esa es nuestra misión. En el caso de IBEX, claramente estamos orientados ahí. Sostenibilidad como una herramienta para conseguirlo. Y luego, previsiblemente en el futuro, pues estaremos bien con la inteligencia artificial. Creo que no hay mucho más que aportar. Al final seguiremos avanzando, la regulación va a hacer que a marchas forzadas probablemente tengamos que seguir innovando y seguir desarrollando nuevas soluciones para el cliente. Pero bueno, sinceramente creo que de aquí a los próximos 2 años, salvo toda la parte de digitalización que va cada día más rápido, lo demás es posible que no haya cambiado mucho. Incluso pues estamos viendo a nivel normativo algunas vueltas atrás, ¿no?, de decisiones que se habían adoptado desde la Unión Europea. Así que probablemente pues yo sí creo que nos veremos aquí dentro de 2 años, pero probablemente nuestro discurso sí que habrá cambiado. Pues lo mismo, espero que nos veamos en 2 años y hablemos pues de electrificación. Yo soy un gran promotor de la electrificación y me ha faltado quizá hablar de las baterías de estado sólido, ¿no?, que estamos escuchando mucho hablar últimamente de si van a revolucionar el sector o no. No dejan de ser diferentes materiales compuestos en baterías que lo que van a permitir es mayor autonomía de los que tienen los coches ahora mismo y también mayor rapidez de carga para, por ejemplo, las flotas operativas que están haciendo rutas cautivas todos los días, y eso puede, y yo creo que acelerará la electrificación, sobre todo en las grandes flotas de vehículos industriales ligeros, las furgonetas que vemos en nuestras ciudades. Así que igual en 2 años sí que hablamos de esto. Yo creo que sí. Ojalá, porque el umbral está en las marcas. Te hablan de 2000. No, es que las marcas al final, sobre todo Japón, que está apostando mucho para librarse de la dependencia china, te habla del umbral de 2030. O sea, empezar a producir en pequeñas series 2028 y ya en masa 2030, pero ojalá se pueda acelerar. Es que el 2030 está ahí. Eso también es verdad.
Pues muchas gracias a los tres. Gracias. Gracias. Ilustrativo y Chimo, seguimos.